Hoy 16 de abril vamos a visitar el barrio Le Marais. Para ello tomamos el metro que va también por la superficie. El metro de París, con sus 219 kilómetros, es la tercera red de metro más extensa de Europa Occidental, tras el metro de Londres y el metro de Madrid. Situado en el corazón histórico de París, el barrio Le Marais, que significa la marisma, era una zona pantanosa antes de transformarse en uno de los distritos más cosmopolitas y de moda de París. Y llegamos a la Plaza de Grève, rebautizada como la Plaza del Hôtel de Ville o el Ayuntamiento, en marzo de 1803, y se ha convertido en un espacio peatonal desde 1982. En el Ayuntamiento se encuentra el Centro Administrativo de París. Durante la Comuna de París, el incendio provocado por un grupo de comuneros en 1871 redujo a cenizas el palacio primitivo del siglo XVI y fue reconstruido entre 1874 y 1882. La fachada está decorada con estatuas de personas importantes de la ciudad de París, artistas, académicos, políticos, industriales, cuyos nombres se representaron en la fachada por orden alfabético. En la plaza nos encontramos con dos estatuas de bronce, una alegoría a la ciencia de Jules Blanchard y una alegoría a las artes realizada por Laurent Marqués. El ayuntamiento es de un gran prestigio, es donde los huéspedes son recibidos por el alcalde, y también se ha convertido en un espacio para exposiciones. Es el edificio municipal más grande de Europa. En la plaza podemos observar una multitud. Es que hoy se realiza el denominado The Color Run. Es ahora una de las series de carreras más populares del mundo y propone a los voluntarios combinar el deporte, el ocio y la fiesta en las capitales del mundo. Cada participante recibe un kit de salida con un dorsal, una camiseta, una cinta de The Color Run y tatuajes efímeros. Durante 5 kilómetros, corredores de todos los niveles, edades y condiciones físicas se cruzan en un ambiente donde reina el buen humor y al terminar la carrera ganan un pase para un festival. Las carreras no son cronometradas porque el objetivo no es batir un récord, sino pasar un buen rato de convivencia multicolor. Los participantes, bordeando el río Sena, se van dirigiendo hacia el lugar de la partida. Aquí vemos la parte posterior del ayuntamiento y comenzamos a recorrer el barrio Le Marais. Frente a la fachada trasera del ayuntamiento nos encontramos con la iglesia de Saint-Gervais. Construida sobre los cimientos de la primera construcción, su existencia se remonta al final del siglo IV y constituye de esta forma la más antigua parroquia de la margen derecha del Sena. Su fachada fue construida entre 1616 y 1621, siendo atribuida al arquitecto Salomón de Bros bajo la influencia de la arquitectura barroca romana, representada por la iglesia del Jesús de Jacopo Vignola. El interior está dividido en 3 naves separadas por gruesas y altas columnas. Las capillas laterales rompen la uniformidad que le imprimen las líneas clásicas y la estructura ordenada y repetitiva de todos los elementos arquitectónicos. Esta es la capilla de la Virgen. Esta capilla es en homenaje al músico y maestro de la iglesia Charles Borger. Esta otra es la capilla Santa Ana. Y aquí leemos a la memoria del diácono François Charcheret, fundador de los seminarios menores en Languedoc.
Le Marais es un barrio increíble en el que lo antiguo y lo moderno conviven en armonía. Sus antiguas calles empedradas y serpenteantes están repletas de magníficas boutiques, cafeterías, impresionantes galerías y mucho más. Y además se trata de un barrio de gran belleza arquitectónica. Allá distinguimos la parte trasera de la iglesia de Saint-Gervais. Tras la construcción de la Plaza Royal, actual Plaza de los Borges, la zona comenzó a atraer a las clases más selectas de la sociedad que construyeron las más exquisitas residencias y palacetes. Y llegamos al Memorial de la Shoah. Es un museo dedicado a la historia de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, cuyo eje central es la enseñanza del Holocausto. Se abrió en el 2005, tiene varios lugares de memoria como la tumba del mártir judío desconocido, el muro de los nombres y la pared de los justos. El muro de los nombres es de piedras talladas directamente de Jerusalén y su función es mantener la memoria de los 76.000 judíos deportados de Francia, incluyendo 11.400 niños. Los nombres se muestran por año a partir de 1942 a 1944 y por orden alfabético. En el centro del patio un cilindro de bronce con los nombres del gueto de Varsovia y los distintos campos de concentración. Salimos y en el callejón de los justos tenemos la pared de los justos. Es del año 2006 y rinde homenaje a los justos de Francia, que son los héroes que ayudaron a salvar a los judíos de la persecución nazi. El Hotel Chalon Luxemburgo es una mansión construida a partir del año 1625. Es propiedad de la ciudad de París y un monumento histórico desde 1977. Sobre la pared, una placa en donde aparecen los datos de la donación a la Comuna de París. La historia del barrio es muy interesante, puesto que ocupa parte de los distritos centrales de París, alberga algunos de los edificios y calles más antiguos de la ciudad. Caminando por las estrechas calles de este barrio, podrá hacerse una idea de cómo debió ser París antes de la Revolución Francesa. El barrio fue ocupado por la comunidad bohemia tras la Revolución, previamente hogar de los más pudientes. La influencia de esta comunidad explica por qué Le Marais alberga tantas galerías y museos hoy en día, además de cafeterías y bares. La herencia de la población pudiente puede contemplarse aún en lugares como la Plaza de los Bosques, lugar donde residió Víctor Hugo durante una temporada. En esta zona reside la comunidad judía más grande de Europa. La cuidadosa estética del barrio, con ventanas pintadas y reliquias antiguas, no es fruto del azar. Le Marais es una zona bien mantenida gracias al cuidado que alguna vez le dio la población judía y que hoy la comunidad gay conserva. La Casa Europea de la Fotografía es un centro de exposiciones municipal de fotografía fundado en 1996. Se encuentra en una mansión de finales del siglo XVIII y pertenece a la Alcaldía de París, que ha sido rehabilitada. Dispone de una biblioteca, un auditorio y una videoteca. En cuanto a su interés cultural, Le Marais tiene mucho para ofrecer. Las comunidades judías y chinas asentaron en este barrio su hogar y en los últimos años Le Marais ha experimentado un gran crecimiento de su colectivo gay. La combinación de estas comunidades contribuye a la gran diversidad del barrio. Alberga una gran variedad de comercios,
desde pequeñas boutiques y tiendas vintage hasta grandes almacenes y mercados ecológicos. Le Marais lo tiene todo. Está repleto de grandes cafeterías, restaurantes, pastelerías y bares. Y gracias a la diversidad cultural de la zona, se pueden encontrar platos de cocinas de todos los rincones del mundo, así como bares con un ambiente local muy distintivo. La iglesia de San Pablo y San Luis fue construida entre 1627 y 1641 por orden de Luis XIII de Francia. La fachada es italiana, pero con la verticalidad gótica francesa y la ornamentación alta holandesa. En el interior también se incluyen elementos tradicionales franceses, así como otros inspirados por Italia. Se puede comparar fácilmente al Jesús de Roma, aunque es más larga y más ancha que esa iglesia. Tiene una planta con una nave única bordeada de capillas. La iglesia tiene varias pinturas. Acá vemos a Jesucristo en el taller de San José. Al fondo vemos la obra de Germain Pilon, La Virgen de los Dolores. La cúpula sobre el crucero también recuerda la arquitectura italiana. El corto ábside oriental permite grandes cantidades de luz. Al lado derecho del altar vemos la escultura La Virgen con el Niño. A un costado, la obra Instruyendo religión a un indio del escultor Nicolás Sebastián Adam. En la capilla vemos un Cristo crucificado hecho en madera. Y en el lado izquierdo del altar, el Sagrado Corazón. Allí vemos la pintura Cristo en el Jardín de los Olivos de Eugène Delacroix. Y nuevamente la obra de Germain Pilon, La Virgen de los Dolores. Y por último vemos la escultura de San Vicente de Paul de Ignace Raffi de fines del siglo XIX. El Hotel de Sully es un palacio de estilo Luis XIII del año 1630. Es de estilo clásico, simétrico, con las ventanas alineadas verticalmente y coronadas por frontones triangulares. 2 pabellones enmarcan el portal. Entramos a través de un corredor abovedado. Y llegamos a un primer patio. El estilo Luis XIII se caracteriza por ser edificios resistentes, un poco rústicos, pero finalmente muy anclados al suelo. A principios del siglo XVII, los hoteles aristocráticos franceses se caracterizaban por tener estos elementos. La composición clásica se puede verificar en el uso de la sillería, que rompe con la tipología de otros edificios que ya vamos a ver en la Plaza de los Bocos, con paredes de ladrillos y los marcos de las ventanas de sillares.
Pasamos por otro corredor ahora de techo plano y llegamos al jardín, que está constituido en su origen de bordados vegetales. Aquí se alojaron Madame de Sévigné, que fue una escritora epistolar francesa que frecuentó los salones de la época, y Voltaire, escritor, historiador y abogado francés, uno de los principales representantes de la Ilustración, un período que enfatizó el poder de la razón humana, de la ciencia y el respeto hacia la humanidad. Entre el patio y el jardín, el Hotel de Sully es uno de los más bellos hoteles parisinos. Desde el jardín se puede salir directamente a la Plaza de los Boldos. La plaza fue construida a principios del siglo XVII por orden del rey Henry IV. El lugar que ocupa actualmente era antes propiedad del Hotel de Tournelles y en él se extendían sus jardines. En este edificio fue herido de muerte el rey, y su esposa Catalina de Medici, tras el luctuoso momento, ordenó su destrucción. Derribado el edificio, las autoridades estudiaron la creación de esta plaza, dando origen casi sin querer a una de las primeras planificaciones urbanas de la Europa moderna. Con unas dimensiones de 140 por 140 metros, la plaza está rodeada por un conjunto de 36 pabellones de ladrillos rojos construidos en forma simétrica. En aquel rincón de la plaza se encuentra lo que fuera la casa de Víctor Hugo entre los años 1832 y 1848. Allí escribió algunas de sus obras más importantes y buena parte de Los Miserables. Fue diseñada por Louis Metesot y en un principio se llamó Plaza Real de París hasta que fue rebautizada con el nombre actual en 1800. Se inauguró en 1612 con una gran fiesta para celebrar el enlace entre Luis XIII y Ana de Habsburgo y se transformó enseguida en el prototipo de la plaza residencial de Europa. Es la plaza más antigua de París. Hasta 1680 no tuvo zonas ajardinadas como puede verse hoy en día, repleta de tilos y decorada con algunas fuentes. Y en el centro, el cardenal Richelieu erigió una estatua ecuestre de Luis XIII. Esta estatua fue destruida en los tiempos de la Revolución Francesa, sustituyéndose por otra realizada por Louis Dupaty y Jean-Pierre Cocteau entre 1818 y 1525, que es la que se puede contemplar en la actualidad. En la planta baja de los pabellones se sitúan algunos cafés y diferentes tiendas de arte. Y en uno de sus restaurantes vamos a ir a almorzar. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire quand quelques bistrots. Luego de comer, continuamos recorriendo el barrio. On récitait des vers, groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. Un extraño personaje paseando por las calles de París. Este es el Museo Carnavalet. Es un museo dedicado a la historia de París desde sus orígenes hasta nuestros días. Fue construido durante el Renacimiento entre 1548 y 1560 y su distribución en forma de cuadrilátero fue una novedad arquitectónica y se convirtió en un ejemplo para otros hoteles. Las estatuas que lo adornan son obra de Jean Goujon y su taller. El Hotel Angoulême-Lamoignon fue construido en el estilo renacentista a partir de 1584 por Diane de France, hija legítima de Enrique II de Francia y de la joven Philippa Duchy de Piamonte. Fue diseñado por Louis Metesot. Atalaya en la esquina del hotel. Y también en esta mansión del siglo XVI se encuentra otra sección del Museo Carnavalet, inaugurado en 1880. Tiene unas placas en su frente con nombres de varios artistas y personalidades francesas.
En este edificio construido en el siglo XVI se encuentra la famosa tienda Zadig y Voltaire. El restaurante de Roberto y Luisa se encuentra en una de las antiguas cavas. La bohème, ça ne veut plus rien dire du tout. El Hotel de Rohan es el hermano gemelo del Hotel de Soubise. Fue construido entre 1707 y 1708 por Delamere para la familia Rohan. Su fachada es más modesta que la de su vecino, el Hotel de Hartwell, y alberga en su interior parte del Archivo Nacional. Al lado, el Hotel Hartwell, que es de principios del siglo XVIII, renacentista italiano, con un portal de columnas toscanas con tímpano decorado. Allá distinguimos el Centro Cultural Georges Pompidou. Es una de las construcciones más famosas de la arquitectura high-tech, donde predominan los materiales industrializados. En el momento de su inauguración fue producto de innumerables críticas por parte de historicistas conservadores que repitieron el fenómeno sucedido con la Torre Eiffel. Hoy es un símbolo más de la ciudad. Fue concebido como un gran contenedor vacío, moldeable según las necesidades de cada evento y rodeado por una estructura tecnológica compuesta por los sistemas técnicos que sirven a ese gran espacio. La piel de vidrio con sus vigorosas estructuras metálicas de soporte, los conductos y equipos de acondicionamiento de aire y las escaleras mecánicas y ascensores que conectan los diversos niveles del edificio. El antiguo teatro mítico, ubicado en el edificio Art Nouveau de la Unión Francesa, construido en 1901. Sobre los arcos mantiene inscrito el lema "Uno para todos y todos para uno", y conserva el carácter germánico de su decoración con sus grandes cabezas impasibles y los marcos ricamente floridos. Con el Teatro de Renard terminamos la visita al barrio Le Marais.